Boreal Televisión presenta. Amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a EnQ a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana, cubriendo todo el territorio de nuestro hermoso país a través de sus canales, igual con presencia en los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa y las islas del Caribe. Gracias por acompañarnos en este ratito de la noche. Un abrazo a todos en este lunes 18 de julio del año 2022. Señor Juan Sebastián Ricardo y García, placer saludarle formalmente a nuestros televidentes. El placer es recíproco y también el honor que nos dispensan ustedes, amigos, porque están con nosotros hoy lunes. Qué bueno. Bienvenidos. Por supuesto, hablarles de Agua Cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua Cascada, para sus pedidos llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. Ven acá, pero no pueden ser más tacaños con el agua. No, que la copa mía es más grande. O sea, captó toda la atención del agua. Bueno, hoy se realizó la entrega del título de los terrenos donde está construido el Palacio Nacional de nuestro país, por supuesto. Estamos hablando que en un hecho que parecería digno de una reseña del mejor programa al estilo de Mario Pesotti. Tú recuerdas el programa de Mario Pesotti, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. Sí, de Ripley. El Palacio Nacional se construyó y nunca se le sacó título porque habían terrenos, tareas colindantes que no estaban dentro de lo que fue la donación de un ciudadano para que se construyera ahí. No el palacio, se iba a construir otra cosa. Bueno, pues hoy entregaron ya el título del palacio, tenemos título. Sí, pero lo que pasa es que había que hacer no deslindes, había que hacer algo que era administrativo, que no era tan difícil. Obviamente resulta insólito, sobre todo por la época en que ese edificio se erigió. O sea que a Trujillo no lo iban a engañar. No hay quien le iba a reclamar a Trujillo también. O sea pero qué bueno que ya el Estado Dominicano tiene los papeles de ese símbolo del país ya en las manos. Eso es bueno. Bueno, hay que empezar también, a pesar de la cantidad de material que tenemos, señores, felicitando a los atletas dominicanos que este fin de semana ganaron medalla de oro en la competencia de atletismo mundial que se realiza en Estados Unidos, en Oregón. La cuarteta de dominicanos en la que clasificaron Fiordalisa Cofil y Marilady Paulino. Marilady la ganó en la misma carrera de los 400 metros que vemos también y esto no es un programa de deporte, para que no vayan a confundir, que le hemos cambiado el formato tan extraordinaria. Y miren cómo se va acercando la dominicana y la sobrepasa prácticamente en los últimos 40 o 50 metros. Se acabó el deporte, don Juan, entremos en otros detalles. El país se convierte en una potencia deportiva, poco a poco. Bueno, lo grande es base al esfuerzo personal de nuestros atletas, porque el Estado nunca los ha ayudado. No ahora, siempre. O sea, pero bueno, nos convertimos en una potencia deportiva. Adelante. El jueves me hablaba de mi imprecisión cuando te señalé que en el país no existen leyes para hacer valer la discriminación.
vengo hoy a ratificarte mi posición. Ya, ¿le dolió eso? No, en modo alguno, porque la ratificación, la convalidación de esa posición es a título de tratar de informar a nuestra gente. Las leyes deben ser justas, posibles, objetivas y razonables. Si el Congreso Dominicano decide mañana votar una ley y asimismo es promulgada por el Poder Ejecutivo que obligue a los dominicanos a hablar 7 idiomas en una semana, escribirlo y hablarlos con fluidez en una semana, eso es una ley. Mi pregunta, ¿es posible? No. Ah, bien. Entonces hay leyes que son imposibles y por eso son natimuertas. Además de que tienen carácter de inconstitucionalidad, como esa ley que se votó aquí, que nunca se aplicó por esa razón, porque inmediatamente fue tildada de inconstitucional porque viola las disposiciones del artículo 39 de la Constitución Dominicana. Pero existe la ley. Sí, que no se haya aplicado y que no sea aplicable de acuerdo a criterios, ¿verdad? Pero la ley existe. No, pero el hecho de que exista y sea una ley nati muerta es como si no existiera. Y por eso te digo que no hay en el país legislación que establezca privilegios etarios a nadie, ni los sancione, a pesar de esa normativa que es inconstitucional y que asimismo, desde el mismo momento en que fue promulgada, esa ley era inviable. Pero no fue, porque no era objetiva. Pero no fue declarada inconstitucional por el tribunal. Pero lo es. La ley no la han aplicado nunca. La ley es inconstitucional. Mira, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por derechos de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. En consecuencia, la República Dominicana condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de los dominicanos y las dominicanas, entre quienes no deben existir otras diferencias de las que resulten de sus talentos o de sus virtudes. Esa ley que establece una sanción, sí, sanciones. No es la sanción, establece, queriendo ser igualitaria, es una ley que establece un privilegio etario y es contrario a la letra de la Constitución. Usted no puede establecer por una ley un privilegio para que por su edad obligue a usted al sector privado o al sector público a darle trabajo. Primero, eso en términos constitucionales. Ahora, ¿por qué la ley es nati muerta y como si no existiera? Ese tipo de regulaciones que pueden existir en países con otra cultura y donde hay pleno empleo o se acerca al pleno empleo, podría esa ley entonces ser viable, pero el propio pleno empleo absorbe a todas las edades y no hay necesidad de sancionar a nadie. Tú no me puedes obligar a mí, por la existencia de ese mamotreto, a que yo te contrate, porque yo puedo alegar en mi defensa de que contraté a otra persona, primero porque no me puedes obligar porque la Constitución no establece privilegios por edad. Y segundo, porque yo puedo adherirme al criterio constitucional de que contraté a otro por la diferencia de sus talentos y sus virtudes, como lo establece la letra sustantiva. Entonces, esa ley es nati muerta y por eso yo ratifico que en el país no hay ninguna legislación viable para hacer valer los derechos etarios de una persona mayor de edad para conseguir trabajo. Bueno, tú estás diciendo no aplicable, ¿fue que tú dijiste? Sí, las leyes deben ser, porque, decía, sí, razonables, aplicables, justas. Bueno, esa ley muy buena defensa, magistrado. No es defensa, es información para que la gente lo sepa. O sea, el hecho de que existe esa ley, que esa ley es nati muerta, es como si no existiera. Y ratifico mi posición en el país. Bueno. No hay un marco normativo. Pero al contrario, esa ley que es nati muerta por razones de que es inaplicable es también inconstitucional.
Miren, a propósito de ley, la Suprema Corte de Justicia emitió una sentencia, y tampoco este es un programa de derecho, pero también esto es interesante, por la tendencia del ser humano y sobre todo del dominicano de jugar hasta con la picada de ojo. La Suprema Corte de Justicia emitió una sentencia relativa a una persona que jugó un número de lotería después de haber cerrado, o sea, después de haber salido el sorteo, o sea, terminado el sorteo. Y la banca responsable aceptó en su sistema la jugada, ¿verdad? Pero ya se registra con una diferencia de horas, de minutos con relación al término del sorteo. Pues la Suprema Corte de Justicia, la banca había recurrido el reclamo en pagos en pesos por la persona beneficiada y le habían dado ganancia de causa en la Corte de Apelación, pero en casación, en la Suprema, se determinó que el responsable de no tener el sistema o los sistemas para garantizar el bloqueo antes de la salida del sorteo tiene que correr con la responsabilidad de honrar la jugada que hizo esa persona. Se lo digo para aquellos que les gusta hacer sus jugadas en bancas de apuestas y bancas de lotería. Si se aceptó la jugada aún después del límite de cierre o después de haber salido el sorteo y tiene la fecha de ese sorteo, usted es un ganador. Así es que el que le sacó las 4 jipetas y los 200 millones de pesos o los 500 millones de pesos a una loto de aquí, va a cobrar. Bueno, es que Va a cobrar. la Suprema actuó con lógica jurídica, porque es que ese es un contrato, el juego es permitido. Y si usted me aceptó e hizo un contrato conmigo y aceptó mi pago, usted no puede alegar después que fue fuera de hora. Porque también yo le puedo decir a usted, entonces me está estafando, porque usted me está aceptando un pago fuera de hora. Y si no ya usted quizá usted sabía cuáles números habían sabido. No, Usted me está, entonces, no solo eso, el propietario de la banca es pasible de un abuso de confianza o de una estafa. Ya en una demanda civil. En una demanda penal, incluso. Penal. Puede ser, sí, penal. Pero en términos civiles hay un contrato consolidado. Lo que tiene es que honrarlo. Bueno, vamos a publicidad un momentito. Regresamos en el próximo bloque con más del contenido para esta noche.